Pedagógico que ofrece contenidos informativos, periodísticos, investigaciones alrededor de la comunidad educativa y de la ciudad, el país y el mundo. Mi nombre es David Esteban Pineda y le doy la bienvenida a esta gran mesa de trabajo nutrida y súper interesante. Venga, usted que está ahí en nuestra transmisión, entre, pregúntenos, escúchenos. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, ya les voy a decir de qué se trata. Voy a saludar a Daniel Taborda. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué más? Muy buenas tardes para ti, para Alexandra, para el profe Rubio, nuestros invitados, nuestros profes que hoy nos acompañan en este primer podcast de 2022. Así Muy es. contento de estar acá y pues vamos a ver cómo nos fluye este espacio tan bonito alrededor de la investigación y la innovación. Bueno, Daniel, les quiero contar que es la nueva contratación del IDEP, es el Luis Díaz de Comunicaciones acá en nuestro instituto. Daniel, bienvenido. También le doy la bienvenida a la profesora y líder del Premio a la Investigación e Innovación Educativa y quien por hoy es nuestra subdirectora encargada del IDEP, Alexandra Díaz. ¿Cómo estás? Muy bien, David, muchísimas gracias. Saludos a todos los presentes, profe Edison, profesor José Joaquín. Muy feliz de estar acá porque es la consolidación de un trabajo, de verlos a ustedes con todo lo que han hecho, poder reconocer nuevamente esa inspiración, esa innovación, esa investigación que hacen no solamente ustedes, sino muchos de los docentes a diario en nuestras aulas de Bogotá. Entonces, feliz de estar acá y poder acompañarlos. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Pues sí, efectivamente te me adelantaste porque es imposible no darse cuenta de estas dos personalidades que nosotros tenemos aquí. Tenemos al profesor José Joaquín Vargas, nuestro más reciente ganador del Premio a la Investigación e Innovación Educativa en la categoría de innovación, ¿no, profe? Sí, señor, Innovación. Buenas tardes. Un saludo para todos y para todas que nos están escuchando, nos están viendo, para la mesa de trabajo que estamos compartiendo hoy. Un abrazo para todos y para todas. Bueno, bienvenido. La innovación. Qué bueno, este es su espacio, profe. Aquí está para que siempre lo tome el IDEP de puertas abiertas. Tenemos también al profesor Edison Leonardo. Edison Leonardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos y para todas. También muy contento de estar en este espacio, de compartir la mesa con ustedes. Y no dejo agradecer al IDET por haberme dado la oportunidad de no solamente mostrar mi trabajo, sino también abrir espacios para compartir ideas, sentimientos y toda clase de pensamientos con nuestros compañeros docentes. Profe Edison, yo tengo una curiosidad. Usted vino con hinchada propia, ¿no? Sí. Vinieron acá. ¿Quiénes son las personas que nosotros tenemos ahí que están viendo este podcast en este momento? Cuénteme. Bueno, son una compañera de trabajo y su madre que me vinieron a acompañar el día de hoy, darme su apoyo y el reconocimiento también de parte del colegio. Bueno, pues de eso se trata. Bienvenidos y bienvenidas también a ustedes allá. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Les quiero contar que el profesor Edison Leonardo es el más reciente ganador del Premio a la Investigación e Innovación Educativa en la categoría de investigación, ¿verdad? Sí, Bueno, ya vamos a estar hablando con el profesor Edison Leonardo. Bueno, y nada más y nada menos que a nuestro director, un impulsor grande de este espacio que hoy ustedes están disfrutando acá a través de esta transmisión de nuestras redes sociales. Y les estoy hablando del profesor Alexander Rubio Álvarez. Profe Alexander, un gran saludo, un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo episodio del podcast IDEP? Perfecto, muchísimas gracias por ese saludo, David. Un gran saludo para Daniel, para los profes ganadores en las diferentes categorías que nos acompañan el día de hoy, el profe Edison, el profe José Joaquín, Alexandra, que nos está acompañando como subdirectora académica encargada, pero que ha estado al tanto del premio. Detrás de cámaras nos acompaña Pablo también. Y un saludo pero enorme, maestras y maestros que ya me empezaron a escribir por acá, que se nos conectan el día de hoy. Quiero iniciar con los avisos parroquiales. Nos vamos a encontrar en el programa del día de hoy con dos grandes maestros. Ellos han tenido la oportunidad de ser destacados como maestros investigadores innovadores, es decir, las dos líneas de premio que aquí dejo en el tintero ya. Es el premio más importante de Colombia y el más importante de Centro y Suramérica. No lo digo yo, lo dice la pesquisa que hizo la Universidad Nacional y que, bueno, en algún momento Alexandra nos contará pequeños detalles, pero muy importante. Es uno de los mejores premios
a nivel de Latinoamérica. Y voy con los parroquiales. Quiero contarles que vamos a tener, como estamos en homenaje a los maestros y maestras en este mes, tenemos una serie de eventos. Ayer iniciamos con el lanzamiento del Premio a la Investigación e Innovación, que es la edición número 16. Ese fue lo primero que hicimos el día de ayer. Incluso nos acompañó la Secretaria de Educación, la profe Edna, nos acompañaron directores locales, personal de la Secretaría de Educación, del IDEP, y lo más esencial, que es el alma del premio, maestras y maestros se presentaron allí. Y vamos a tener una serie de eventos. El día de hoy tenemos este podcast con los ganadores que nos van a compartir su experiencia. Yo sé que ayer quedaron muy así como con la energía alta cuando escucharon a otros ganadores. Incluso tenemos profes que se lo han ganado 2, 3 veces en sus 20 años de trayectoria. Entonces, importantísimo ese compartir. Y de otra parte, tenemos lanzamiento de libros toda esta temporada. Tenemos eventos nacionales, eventos internacionales. La siguiente semana está el Congreso Internacional del Maestro Investigador. Va a ser en Bucaramanga. Allí estaremos con el IDEP, vamos a estar con la subdirección académica, los asesores, cada uno va a presentar una ponencia. Yo voy a dirigir también unos ejercicios allí, unos talleres. Vamos a compartir con maestros de Bogotá que nos van a socializar su experiencia pedagógica en el escenario que es en Bucaramanga. Eso va con la UNAP, va con los Andes, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación y nosotros como IDEP. De otra parte, aquí vamos a tener unos lanzamientos que son lanzamiento del libro de series Incentivan, el de prácticas culturales de conservación de fuentes hídricas, ese va a estar en el Colegio Jorge Gaitán Cortés. La ciencia en entornos inclusivos, una estrategia de enseñanza orientada al fortalecimiento del pensamiento científico, ese va a estar en el Colegio Nueva Esperanza. Nosotros vamos a estar acompañando allí cada uno de estos ejercicios. Tenemos muy cerquita el lanzamiento del Premio a la Investigación e Innovación Educativa. Ese es donde están las experiencias de los profes. Justo a mí me gusta mucho porque en estos escenarios, en este diálogo que vamos a tener por parte del equipo de comunicaciones del IDEP y de nuestra subdirectora Alexandra, hay algo bellísimo, y es que los profes, además de ganadores, ganan algo más, que es convertirse, y para mí es fundamental, en autores. O sea, son ahora referentes bibliográficos y está el lanzamiento de ese libro. Tenemos otro evento importante que es el lanzamiento de los centros de innovación, donde está nuestra ruta de innovación. Arranca Red P, luego Ciudad Maestra y luego nuestro IDEP, nuestra casa, que es su casa, el lanzamiento de la casa para que ustedes la habiten, para que ustedes la recorran. Tenemos un conversatorio con docentes el viernes 3 de junio, también hablaremos sobre temas de bullying, sentimientos, sensaciones. Tenemos el lanzamiento del libro La misión de educadores y sabiduría ciudadana, donde muchos de los participantes fueron ganadores del Premio de Investigación e Innovación. Y que bueno, profes, ustedes ya se convierten ahora en referentes, no solo de nuestro trabajo pedagógico, sino referentes en la ciudad, referentes aquí en Bogotá, referentes en temas de pedagogía. Y bueno, y yo siempre les digo, aquí será parte de la charla, pero eso de ganarse un premio y luego potenciar a la comunidad y pasar al siguiente nivel, que es el escalón internacional, vayan contemplándolo. Por aquí les dejo para que David, Daniel, Alexandra les van rememorando los profes, pero de mi parte el paso que sigue es ese. Y la reflexión final del día de ayer es muy importante, que creo que podemos iniciar la conversación con las pautas que tenemos, pero la reflexión es súper fundamental, y es: profes, el trabajo que ustedes hacen cambia la vida de una comunidad entera. Crean en lo que está haciendo. Profes, postúlense al Premio de Investigación e Innovación Educativa. Esa es una plataforma. Ahorita van a escucharlos a ellos con todo, con sus miedos, con sus angustias, con sus alegrías, pero ya verlos acá, y que a veces les toca hacer varias veces, como el carpintero, como la gota de agua, la gota que cae constante. No importa que a la primera vez que se presentan no pasen, pero si usted
usted no pierde, usted lo que gana es experiencia. Aprende qué hacer, aprende qué no hacer, aprende cómo contar y luego su propuesta como una gema valiosa sale a la luz. Entonces, muchas gracias, profe Edison, muchas gracias, profe José Joaquín, muchas gracias al equipo de comunicaciones, muchas gracias Alexandra y muchas gracias a todas y todos, maestros y maestras de esta hermosa ciudad de Bogotá, pero también de otros lugares que se nos unen. Por favor, atentas y atentos, preguntas que tengan, curiosidad y elementos que quieran conocer de estas experiencias. Aquí tenemos estos dos valiosos actores de la educación pública y de los nuevos paradigmas pedagógicos del siglo XXI. Entonces, un abrazo enorme y bueno, David, te entregamos la batuta. Profe, pues muchas gracias. Esa agenda está bastante nutrida en la campaña por ti, profe, ¿no, Daniel? Así hemos denominado, David, la campaña de este año de conmemoración del mes de las maestras y los maestros. Efectivamente, el profe nos hizo un recorrido súper rápido de esta agenda súper nutrida que tiene el lanzamiento de libros, Congreso Internacional, lanzamiento del premio que se hizo ayer, pero creo que hay que hacer un poquito como de... Denos un poquito más de detalles, cuéntenos qué, a ver, cuente a ver qué es lo que hay ahí de esa... La profundidad tiene que empezar porque Alexandra nos cuente eso que el profe nos dijo alrededor del premio que tiene Bogotá desde hace 16 años. ¿Cómo así que es uno de los más importantes, Alexandra? ¿De dónde sale esto? O sea, ¿por qué el premio que entrega Bogotá a sus maestras y maestros es el más importante en Centro y Suramérica? Pues es muy importante por varias razones. Primero, es un premio que surge de la inquietud del mismo movimiento pedagógico, de todo el trabajo que viene haciendo reclamando el posicionamiento del maestro como el maestro investigador, el maestro innovador. Y con eco a esos reclamos y a todos esos trabajos que vino haciendo el movimiento, en 2007 termina el Consejo de Bogotá produciendo un acuerdo que crea este premio específicamente. Y este premio es muy importante porque es el único premio que directamente se entrega a los docentes, no es a los colegios. Hay muchos otros premios de la ciudad que se entregan a los colegios, a los estudiantes, que se les dan incentivos tanto para los colegios como para los estudiantes, pero este se entrega directamente a los maestros y su uso es diverso. Entonces, en los 15 años, este año el 16, han pasado por la inscripción al premio más de 3.500 docentes. Asimismo, pues cada año se premian 5 experiencias, las más importantes, las más significativas, no por eso las únicas, en investigación y 5 en innovación, logrando ya a este año tener 150 propuestas que han sido reconocidas y más de 150 docentes que están siendo ganadores de este premio. Alexandra, yo tengo una pregunta. En incentivos, más o menos haciendo la cuenta de unos 250 millones de pesos, que es lo que entrega este premio a esos 10 profes, en unos 15 años esos son más de como de unos 3.000 millones de pesos, ¿no? Más o menos, como 3.500 millones, eso es una cosa importantísima y lo que hacen los profes con ese premio es también muy importante porque no lo han contado. Han seguido sus estudios, han potenciado sus proyectos, han ayudado a sus estudiantes, muchísimas cosas han surgido de ahí, por eso es muy importante, porque es el único premio que allí se destina a los docentes y que ellos son los que definen el venir de ese premio para ustedes mismos, para sus familias de comunidad académica, es súper importante. Y quienes no se pudieron conectar ayer al lanzamiento que tuvimos desde el Colegio de la Felicidad, ¿cómo participar este año? Hay profes que ya nos están viendo a través de Facebook. ¿Cómo pueden este año participar de la Es sencillísimo. Pues hay muchos que se han presentado, de pronto por acá hay algunos de ellos, hay muchos que se han presentado muchas veces hasta que por fin lo logran. Hay que caer la gotita en el agua y hacerle hasta que se abra el huequito, hasta que todo pase. La idea es que puedan entrar a la página web del IDEP, a la página web de Red Académica o al micrositio del premio, que es premio set.ided.edu.co.
Allí encuentran toda la información, hay una pestañita de esas que dice inscripciones y en esa pestañita encuentran la cartilla de orientaciones para que lean todos los requisitos que deben tener. Importante, tener 3 documentos. 1, su documento académico que por favor no supere las 15 páginas, ni con la bibliografía, absolutamente para nada, son 15 páginas, allí están las especificaciones de letra, márgenes y demás. El otro documento que deben entregar es una carta de aval o del consejo académico o del rector, que aparece allí el formato, y el último documento son las declaraciones expresas del docente. Los invito a que lean esa cartilla, se enteren, y si hay alguna duda, nos escriban al correo que es premioset.idet@idet.edu.co. Allí les podemos resolver todas sus dudas. En esa misma pestañita, clic en el formulario para inscribirse cuando tengan listos sus documentos. Perfecto. ¿Hasta cuándo el plazo, Alexandra? Hasta el 25 de julio. A partir de ayer hasta el 25 de julio, 11:59 de la noche se cierra el aplicativo. Yo veo aquí al profe José Joaquín David asintiendo. Cuando cada que Alexandra decía que se presentan muchas veces y que insisten, profe, su experiencia, ¿cuántas veces se ha presentado el premio? Bienvenido. Bueno, nuevamente un saludo a todos que nos están viendo, que nos están escuchando, los maestros y las maestras de Bogotá. Y pues realmente sí, realmente las experiencias que circulan y que las trayectorias que atraviesan la escuela a veces pues motivan para ser escritas, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que me presenté fue en el 2015, me presenté a investigación, luego en el 2017 también investigación, o sea, fueron 4 veces realmente que me presenté. Entonces, digamos que cada vez, fueron 2 investigación y 2 innovación. Entonces, realmente que sí es un ejercicio también de constancia a veces, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer hablaba con el profe Hugo Florido, el rector del Colegio República de Venezuela, y él me decía, no, yo me presenté una vez y gané. Entonces, pero bueno, digamos que las experiencias parten de allí, ¿no? Diversas. Exacto, son diversas, pero digamos que enfrentarse con la hoja en blanco y sobre todo los maestros y las maestras, tantas experiencias que tienen, ¿no? Y no las escribimos, empezar por ahí, ¿no? Sistematizar la experiencia es lo primero. Ustedes y presentarnos, ¿no? A ver qué pasa. Eso es lo importante, empezar a participar. Profe, pero 4 veces. ¿Qué le aportó cada una de esas postulaciones para que hoy pueda usted estar aquí sentado y estar el próximo martes acá en la presentación del libro con su trabajo publicado, ganarse un reconocimiento? ¿Qué fue ganando usted en cada uno de sus procesos? Pues digamos que en cada proceso la experiencia es importante en tanto que uno va conociendo también a otras personas que escriben y que se presentan. Y a medida que uno va conociendo personas, maestros y maestras que han participado en el premio, uno empieza a conocer realmente y a saber cómo realmente sistematizar las experiencias y cómo empezar a corregir los errores que uno ha cometido dentro de la escritura del texto, ¿no? O sea, hay que recalcar que principalmente aquí el primer filtro es el texto, ¿no? Y a veces se nos van, lo que tú decías ahorita, a veces lo escribimos, se nos van más páginas de las que son, a veces son cosas muy técnicas por las cuales de pronto los maestros no pueden participar. Y digamos que cada vez que uno se presenta empieza a adquirir experiencias dentro de esas formas de sistematizar, escribir y sobre todo de compartir. O sea, digamos que la socialización y la visibilización de las experiencias enriquece aún más pues, las formas de escritura, ¿no? Básicamente yo creo que es por ahí lo importante de presentarse al premio. Perfecto. Alexandra, ¿hasta cuándo? Recordémosle a los profes. 25 de julio. Julio, o sea, tenemos el periodo de 11:59. vacaciones, de receso. Hay Apenas tiempito. para terminar de pulir esos escritos que ya se han presentado, que ya han recibido retroalimentación y que todo nos quede listo para ser el próximo o los próximos ganadores del premio. Profe Edison, nosotros, y digo nosotros porque también soy docente, siempre acudimos a lo que hemos vivido como estudiantes, a lo que hemos tenido en nuestra vida propia, para encarretarnos con algún tema específico. Su tema es el de me envideo con las normas escolares. Y bueno, nos gustaría saber un poco por qué llegamos a ese tema, por qué escoger ese tema, qué de la experiencia, de la práctica que usted ha desarrollado o qué de su experiencia de vida por allá en la niñez lo llevó a detenerse en ese tema específicamente. Bueno, Alexandra, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como señalas, el tema principal de mi trabajo fueron las normas escolares. Al menos los estudiantes tenían que contar sus vidas sobre las normas escolares. Y ahora que me preguntas, es precisamente ese ejercicio que también tuve que hacer al tomar la vida de ellos como centro de la reflexión, pues también tuve que pensar en la vida propia, ¿no? Y sí creo que en el colegio, desde el colegio me interesó mucho
sobre todo reflexionar sobre la vida, ¿no? Sobre lo que uno estaba haciendo y sobre lo que uno estaba pensando en determinado momento. Siempre fue como muy inquieto en el sentido de que no me gustaba acoplarme, digamos, a las normatividades sociales, y en ese sentido, más o menos, tuve algunas situaciones de acudiente, firmas de compromiso. Y cuando uno es profe, entonces... Sí, cuando uno es profe se da cuenta de lo que hizo cuando estaba en el colegio y nunca se imaginó que de pronto iba a estar del otro lado, ¿no? Entonces también fue una experiencia muy, muy importante ya verlo, digamos, desde otro lado, ¿no? Desde el lado de la investigación, desde el lado del docente. Entonces, creo que en el colegio, como les decía, pues era bastante inquieto. Me gustaba, por ejemplo, escuchar un grupo de Medellín que se llama La Pestilencia, ¿no? Hay una canción que se llama Vive tu vida. Súper. Entonces, habla de eso, ¿no? De vive tu vida, déjate ya de servilismos. Y es eso, no seguir con la línea, digamos, que nos vende la sociedad y olvidarnos de lo que nosotros somos, sino precisamente buscar el propio camino, ¿no? También, digamos, en el colegio me encontré con Nietzsche, que, bueno, en el colegio pues eran lecturas obviamente muy, muy libres, pero ya pues ahora en el posgrado tuve la oportunidad de acercarme más a él teóricamente, ya con unos estudios profesionales, pero en estas lecturas que hacía cuando estaba en el colegio, era la invitación que él hacía, ¿no? A buscar el propio camino. Y un poco es lo que yo quería también con mi proyecto, ¿no? Que los estudiantes buscaran un camino propio y que no vivieran sin preguntarse qué era lo que estaban haciendo, ¿no? En todo caso, pues mi proyecto no buscaba que ellos se comportaran de una mejor manera, ¿no? Que era lo que muchas veces ellos pensaban cuando uno les hablaba de normas, y más desde mi lugar como coordinador de convivencia, ¿no? Ahí hubo unos debates fuertes en el colegio porque ¿cómo así que usted va a poner a los estudiantes a que duden sobre las normas, ¿no? Si ellos tienen es que cumplirlas. Entonces es un debate bastante importante que creo que tenemos que dar en los colegios, y es darle la oportunidad a los estudiantes de que cuenten sus historias, ¿no? De escucharlos, de que miremos, decía una niña la vez pasada, es que yo no me pongo un piercing para ir en contra de ustedes, yo me pongo un piercing porque a mí me gusta usarlo, ¿no? Entonces son sus formas de expresión, y yo creo que escucharlos es lo que nos permite también comprender qué es lo que ellos quieren y qué es lo que de alguna manera pues están buscando, ¿no? Pero... Profe, yo le quiero hacer una pregunta ahora que usted menciona ese tema de la rebeldía, porque de alguna manera a mí también me pasó eso en el colegio. Yo me siento identificado con lo que usted dice, digamos, con su trayectoria como estudiante. ¿Cómo usted hace para aprovechar esa rebeldía que hay en el estudiante, que viene por un lado por toda la parte hormonal que ellos tienen, que es una locura, pero además de eso por todas las expectativas, necesidades, realidades que viven los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela, y convertirlos en un proyecto que les transforme la vida, con el que ellos crezcan? ¿Cómo a partir de esa, digámoslo así, de esa mala educación, de ser uno mal educado, puede convertirse en una persona que comprende las normas y las integra a su estilo de vida? Sí, bueno, precisamente pues la idea que yo tenía con las narrativas, que ellos hicieran unas narrativas sobre sus propias vidas y sobre su relación con las normas, es que ellos se conocieran de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces ellos no se detienen a pensar sobre lo que están haciendo, simplemente pues son ecos de su contexto social y en ningún momento se ponen a pensar que hay un mundo más allá de lo que ellos viven, ¿no? Entonces, una de las estudiantes, por ejemplo, dibujó este ojo, no sé si lo pueden ver ahí, y ella invitaba allá al ojo. Bueno, justamente ella dibujó ese ojo en su historia de vida y quería mostrar cómo le gustaba ver el mundo desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que en la medida que ellos cuentan la vida y conocen las historias de sus compañeros, justamente pueden conocer esas otras perspectivas de los estudiantes. Yo creo que es un trabajo muy, muy importante, y que a veces los docentes no le damos importancia a la vida de los estudiantes como tú dices, ¿no? Es importante que entendamos que es un estudiante con una historia propia, y que más allá de los contenidos que nosotros queremos enseñarles, les interesa a ellos otro tipo digamos, de elementos, ¿no? Incluso podemos integrar esos elementos de la vida a la enseñanza, no sé, de las matemáticas, de las ciencias sociales, etcétera. Entonces, pues, lo que yo buscaba también con este trabajo era que ellos transformaran su existencia, ¿no? En la medida que ellos se dan cuenta de cómo se están comportando,
y reflexionen sobre si lo que están haciendo está, entre comillas, bien o mal en cuanto a si eso está afectando a los demás positiva o negativamente, que ese era como el parámetro de medida, pudieran transformar esas maneras en que se relacionaban con los otros. Entonces era como focalizar por medio de la escritura y del video, los videos que ellos hacían, lo que ellos eran, hacia transformar las formas en las que ellos se relacionaban con los otros. Precisamente ese era como el punto pedagógico del proyecto. Ahí en los trabajos de ambos profes algo en común, y es la narrativa, la ficción. Uno desde las autobiografías, como lo plantea el profe Edison, y el trabajo del profe José Joaquín con el semillero de pensamiento político, alrededor también de la producción de cortos, documentales, de video. Pero en el trasfondo de todo, de estos dos trabajos, curiosamente, de las dos categorías del premio, hay una reflexión profunda, Esteban y amigos que nos siguen a través de Facebook, en torno al poder. Hay una reflexión en torno al poder. ¿Por qué pensar o por qué los jóvenes tienen que reflexionar en torno al poder? ¿Por qué hacer eso, profe José Joaquín, con un semillero de pensamiento político? Lo primero que pasa es que la escuela históricamente ha buscado certezas, ¿no? Y cuando se descoloca de ahí, pues las trayectorias que la atraviesan salen a flote, ¿no? Darle la voz a los estudiantes es algo que la escuela nunca ha hecho, o lo ha hecho, pero de mentiritas. Entonces, digamos que cuando realmente las narrativas, como usted lo acaba de mencionar, básicamente es que los estudiantes cuenten sus historias, y sus historias de vida. Y cuando nos encontramos que en los lugares de la escuela usualmente buscas acallar esas historias y buscas homogenizar un poco de escenarios no solo narrativos, sino corpóreos, de vida, pues hay que interrumpir esas certezas. ¿Y qué mejor forma de interrumpir las certezas que imbrincar unas lógicas contra el poder? Y aparte, ¿cómo estamos leyendo el poder, no? Entonces allí empezamos a ver, por ejemplo, hace 10 años cuando comenzó el semillero con la profe Tatiana Bogotá y con Rosalba del Valle, nosotros nos damos cuenta que empezamos unos espacios muy pequeños y unos espacios eran tan ricos en tanto que simplemente escuchábamos a los jóvenes. Ahí fue cuando nos dimos cuenta y empezamos a decir, oiga, pero este man, ¿qué? ¿Este pelado qué? Y un chico, no, es que mire, yo soy de Caquetá y pasó esto, yo también soy de Tumaco y pasó esto otro. Y empezamos a ver que hay unas trayectorias que convergen en la escuela, y sobre todo en la escuela de la periferia. Estamos hablando de las escuelas periféricas, de la periferia de Bogotá. Profe, Dime. ¿lo puedo interrumpir? Claro, cuando es que quieras. Eso que usted dice es muy importante, el darle la voz a los estudiantes. Claro. Eso es algo que a muchos profes les da temor. Claro, no hasta es fácil, miedo les puede no, dar. es fácil, no Se es fácil pierde la no, postura no es fácil darle la voz a los estudiantes porque no sabemos qué van a responder, no sabemos qué nos van a proponer, no sabemos qué nos van a pedir y no sabemos cómo nos van a confrontar en la vida de una forma muy particular. Pero hay una cosa muy importante que usted está notando y es que dice, nuestro proyecto empezó escuchando a los estudiantes y escuchando sus historias de vida, de población que está en la periferia, Exacto. que es víctima del conflicto, Víctima que llega a de la violencia. ciudad en un espacio que no lo reconoce, donde no tiene un lugar y tiene que habituarse a un contexto y a una cultura que no es la suya. Muchas historias deben haber pasado por allí, por el colegio, como pasan a diario por la ciudad, de todos y cada uno de los jóvenes, niños y niñas que llegan a nuestros colegios y que muchas veces terminan en unas cosas que no son posibles conocer porque no nos damos la oportunidad. Entonces quisiéramos que nos pudiera motivar para escuchar a los estudiantes. ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué es lo que tiene una que de esas cambiar ahí? historias, ¿qué pasó? Pero, Oiga, pero sí, venga, una- yo les digo ajá. una cosa, lo más interesante, como lo dice el profe, o lo dejó entender y lo van a ver ustedes cuando lean el trabajo del profe, es que no empezó en el espacio formal académico, no era clase, era No hay un poco lugar para voladitos de clase. Cuéntenos un poquito de eso, porque es que A era ver. como, me saco a los pelados que quieren hablar y venga, hablamos. ¿Sí? Sí. Y esa, ¿cómo fue esa tensión también ahí con los espacios Sí, profe, institucionales? cuéntenos a Ahí ver. empezó todo. Digamos que la idea era buscar un espacio no institucionalizado. O sea, si queremos romper con las certezas de la escuela, pues no podemos seguir haciendo las cosas de la escuela, ¿sí? Y volarse de clase también es importante a veces. A veces no todo puede ser tan gratificante y no puede ser tan estructurado. Entonces, digamos que el rollo, ¿cuál fue? Empezamos a buscar esos espacios. Obviamente que uno en ciertas medidas tiene que empezar a crear unos diálogos y unas lecturas también con los colegas, ¿no? Porque también pueden irrumpir en ciertas
en ciertas discusiones que a veces no son tan chéveres. Pero digamos que, ¿qué es lo que sucedió con esos espacios? ¿Por qué lo hacíamos? Porque es que no era simplemente para escucharlo, sino la idea de esos primeros espacios, de esos primeros momentos era cómo convertimos esas narrativas en insumo de la enseñanza de las ciencias sociales. Cómo convertimos la historia de vida del estudiante que está atravesada por múltiples violencias, y no necesariamente también, no esencializar tampoco a los estudiantes, decir que es que todo el mundo, no, pero todos tienen una historia, y eso puede ser un insumo brutal frente a esto. Entonces cuando empezamos a escuchar eso, yo decía, bueno, pues podemos empezar a trabajar sobre esto. Y con los profes que estaba comentando ahorita empezamos a mirar cómo eso empezamos a brincarlo y a relacionarlo con lo que estábamos enseñando en el aula, ¿sí? Entonces, yo cómo más, o cómo, de qué otra forma, qué otra forma puede ser mejor que enseñarle a unos chicos sobre geografía en Colombia cuando me cuentan sobre, yo vivía en un río al lado de una montaña, en tal sitio, tal otro, lo podemos buscar por Google, ¿sí? O sea, eso es una maravilla, son insumos que las narrativas, esa es la fuerza de la narrativa, ¿no? Claro. Y aparte cuando empezamos a buscar aliados, encontramos aliados como el equipo de atención a estudiantes víctimas del conflicto de Secretaría de Educación, como Laura Rodríguez, como Lorena Torres, bueno, en fin, como todos aquellos que están trabajando allí. Y empiezan a decirnos, no, pero es que mire que también hay unos materiales que se han diseñado para esto. Entonces yo recuerdo cuando llegamos y trabajamos uno de los primeros proyectos en el colegio, que fue Travesía de la Luz, que fue con el CINEP, bueno, hace como 8 años tal vez. Y empezamos a darnos cuenta que esas narrativas empezaron a crearse ahí, y cuando salen publicadas en unos testicos, por aquí que día vi una cajita de unas moraditas, historias de vida. Y ahí, entonces, cuando los chicos leen, es que esto es de un compañero mío, porque ahí dice Colegio Confederación, bueno, yo soy del Colegio Confederación Brisas del Diamante, localidad 19 de Ciudad Bolívar. Entonces dicen, oiga, pero eso le pasó a mi compañero. Oye, sí, ¿no te has dado cuenta que tenemos compañeros indígenas que han sido desplazados por la violencia? Ay, pero yo no sabía. Y mira qué es lo que pasa, que usualmente nos vemos todos los días y no conocemos las historias de los otros, ni las otras, ¿sí? Entonces empezar a darle voz a estas narrativas fue empezar a transformar también cómo es que estamos haciendo nuestras dinámicas de aula. ¿El rollo cuál fue? Pues que empezamos a buscar aliados y las cosas van saliendo también a veces solas, ¿no? Porque eso es uno como que está haciendo una cosa, entonces alguien dice, oye, mira que también por allí están haciendo otra cosa. Ven te presento, y las vainas, exacto, empiezan a coger fuerza. Pues nosotros nunca nos imaginamos al principio que eso se iba a convertir en un laboratorio de medios como el que tenemos, o como el que estamos tratando de formar hoy en el colegio. Hoy, por ejemplo, precisamente hoy estaba en reunión con los chicos, que hablamos con la profe, me decía, la una, yo trabajo con los chicos los martes y los jueves hasta las 3 de la tarde. Y por ejemplo, ya yo tengo 30 estudiantes que estamos ahí. Y que renovar ese tipo de proyectos después de la ruptura de la pandemia no ha sido... El regreso no ha fácil. sido fácil. No ha sido para nada. Y esto sí, ahí me quedo corto en las descripciones propias, pero yo creo que cada contexto escolar tiene unas historias y unos rollos tenaces. O sea. Pero digamos que a partir de esto es que uno puede empezar a transformar y a dialogar. Digamos que hay que empezar a ver que la escuela no debe ser tan rígida, y creo que el principal protagonista acá no solamente son los estudiantes y las estudiantes, sino son sus historias de vida, sus familias. ¿Y sabe qué le iba a decir, profe José Joaquín? Ahora me hace cambiar un poco ese dicho, ese consabido dicho que uno tiene aplicado a la educación, y se puede decir que de pronto una de las claves que lo llevaron a usted a ser ganador de ese premio fue poner los pies más que sobre la tierra, sobre el territorio, y lo que está pasando con sus estudiantes, y leer la realidad y convertirlo, digamos, en algo transformador para sus estudiantes y para el docente. Pues, profe, la verdad es que nosotros estamos acá disfrutando de una conversación maravillosa. Y pues seguimos invitando a todas las profes, bueno, a todos los que vayan llegando a este Facebook Live, pues a que se unan, a que nuestra audiencia participe, nos envíen sus preguntas. Por ejemplo, acá había un profe que estaba interactuando, Edwin Orlando Sierra, y dice: apoyo el comentario que a los estudiantes se les da la voz, pero de a mentiritas. Vea, eso pasa, hay muchos profes que sí están pensándolo de esa manera. Entonces, qué interesante, la profesora Ana Brisset, ella es poquito conocida. La propia Ana Brisset nos dice: gracias IDEP por generar espacios para conocer desde las voces de maestras y maestros cómo se concreta, y puntos suspensivos, porque ella hace su reflexión allí. Daniel, pero venga, hagamos... hablando de estas reflexiones, yo quiero aprovechar para echar una cuñita y un aviso parroquial como las Sí, del profe. claro. El 31 de mayo, Sí. como parte de nuestra agenda de Por Ti, Profe, vamos a lanzar un libro que habla justamente de eso, de cómo las maestras y los maestros con sus estudiantes, las comunidades educativas, son guardianes del patrimonio cultural, ancestral, territorial, ¿sí? Y ambiental.
Es un libro que tiene como lugar, digamos, de realización la localidad Cuarta de San Cristóbal. Lo vamos a lanzar aquí en el Centro de Innovación Ciudad Maestra, 4 de la tarde, el próximo 31 de mayo. Entonces, invitadísimos para que vengan también a escuchar otras voces, ya no de Ciudad Bolívar, sino también de San Cristóbal o de proyectos como el del profe Edison, que además, al que le quiero hacer la siguiente pregunta es, hay que reconocer al otro, hay que darle las voces a los estudiantes de verdad, de veritas, pero ¿cómo es que, o qué pasa mejor, cuando el estudiante se enfrenta a su propia voz? Porque es que usted trabaja la autobiografía, ¿sí? Su trabajo es sobre la autobiografía. Una cosa es que el otro me vea en mi Filminuto, vea mi historia, reconozca que vengo del Caquetá, que vengo del Putumayo, o que soy un desplazado interno acá de Bogotá, porque también tenemos desplazamiento interno en Bogotá, pero cuando es el estudiante consigo mismo, con su historia, ¿cómo afrontar ese tema para de pronto no caer en mover unas sensibilidades o caer en la victimización, en revictimizar a la persona, ¿sí? ¿Cómo tocar esas fibras con los estudiantes en ese ejercicio de darles voz? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿no? De todas maneras, quiero decir en principio que esa frase, es decir, darle la voz al otro también es un poco peligrosa, ¿no? Porque de alguna manera implica, y lo digo desde el lugar del investigador, que el investigador es el que de alguna manera está hablando por el estudiante o bueno, por el sujeto investigado. Entonces creo que esa afirmación hay que matizarla también, y es de pronto no darle la voz al otro porque el otro ya tiene una voz. Entonces lo que uno podría estar haciendo es como intentando reemplazar esa voz, ¿no? Entonces, como decía el profe José, es importante abrir los espacios institucionales o no institucionales para que circule la voz y para que los relatos se escriban, ¿no? Creo que a veces la escuela, como dijiste, es un poco cerrada en ese sentido, y nosotros como docentes de alguna disciplina en especial le damos mucha importancia a los contenidos y dejamos por fuera esa voz de los estudiantes. Bueno, digamos, yo entendí en mi proyecto las narrativas en varios sentidos, ¿no? Por un lado, pues la narración es un fenómeno humano, ¿no? Todos somos seres narrativos, contamos historias todo el tiempo. Por otro lado, la narración es también una forma de investigar, ¿no? Es decir, en la medida que ellos están contando, también están produciendo, pues, eso que nosotros llamamos el objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, la narración también es una forma de investigar, también es una forma digamos, de formar al estudiante. Por medio de las narraciones también ellos pueden formar su subjetividad, y también es una terapéutica, ¿no? En el sentido que ellos están contando pues sus propias historias también, digamos, se pueden descargar. Yo recuerdo que esto que me preguntas también surgió, digamos, en el posgrado, cuando estaba presentando la investigación. Me dijeron, tenga mucho cuidado porque se puede ir por el lado de la psicología, y obviamente yo no soy psicólogo y me puedo meter ahí en serios problemas, ¿no? Pero pues matizándolo, y como educador, creo que las narrativas forman algunos elementos importantes. Mi trabajo buscaba formar subjetividades políticas y entendidas como darles herramientas a los estudiantes para que asuman estas situaciones de poder, ¿no? Lo que tú señalabas antes, el tema del poder, y ir a buscar que los estudiantes tuvieran herramientas para reflexionar sobre esas relaciones de poder, no solamente en el colegio, sino en sus casas, ¿no? Les decía yo el ejemplo del hecho de que, por ejemplo, al papá le sirvan más comida, o primero el plato de comida, que a ellos, etcétera, o que el niño de la casa pueda salir y la niña de la casa no pueda salir, por ejemplo. Entonces, que empezaran a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando ellos se enfrentaban a su propia historia, se conocían por un lado, ¿no? Y buscaba yo que entendieran que no eran sujetos estables, ¿no? Sino que estaban en constante transformación. Entonces, que había un antes y un ahora, pero que podía haber un después, ¿no? El tema de la ficción era que ellos imaginaran otras formas posibles de ser, ¿no? Que ellos a veces decían, no, es que yo soy así. Entonces queríamos poner en duda eso, no, usted no es así y puede transformarse, y a pesar de que usted crea que tenga una esencia, esa esencia es inventada por usted mismo, ¿no? Pero así como usted cree que es así, también puede pensarse de otras maneras, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cómo todo eso que usted ha ido tejiendo allí alrededor del proyecto con los estudiantes, escuchándolos, acompañándolos, y también pues desde ese lugar que es aún más difícil, diría yo, cómo eso ha transformado su relación con los estudiantes, con sus compañeros docentes, con su vida personal, cómo eso también se ha metido allí
en todo ese proceso. Definitivamente la escuela lo cambia a uno, no solamente cuando uno está como estudiante, sino mucho más cuando uno está como docente, cuando uno está parado desde el otro lugar. Sí, bueno, claramente, muchas gracias por las preguntas que me haces, porque como que me hacen volver sobre mí mismo y lo que yo estaba intentando trabajar con los estudiantes, ahora tú me lo estás preguntando a mí, ¿no? Creo que cuando yo comencé a aplicar el proyecto, yo era docente del área de ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues me presenté a coordinador y pasé. Entonces me fui para el Colegio San Agustín, donde trabajo ahora en la localidad de Rafael Uribe. Claro, llegué como coordinador, entonces pues tuve que volver a comenzar el proyecto con otros nuevos estudiantes y claro, ya no era docente, sino ahora era coordinador de convivencia. Entonces pues era un lugar de autoridad que tocó, digamos, poner en jaque ahí en algún momento e intentar entablar pues unas relaciones de confianza, ¿no? Que es lo que uno hace cuando trabaja con narrativas o con entrevistas, y es intentar vincular intentar crear unos vínculos para que de confianza, ¿no? Porque no era fácil que ellos contaran cosas que obviamente irrumpían con las normas de la escuela, no sé, que hubieran, por ejemplo, consumido o agredido a otro compañero. Entonces tuve que claramente establecer unas normas en las mismas actividades en donde yo les prometía pues que no iba a haber ninguna repercusión a nivel, digamos, de la escuela, ¿no? Tuve que poner en jaque, digamos, ese papel como coordinador y intentar pues entablar unas relaciones más afectivas para que ellos pudieran pues contar las historias, ¿no? Eso se logró dar, digamos, no en el grupo con el que trabajaba yo, en el curso con el que trabajé, sino en unos espacios más cerrados, con el grupo focales de 8 o 7 estudiantes, en donde ellos ya tuvieron, digamos, más la confianza para contar sus historias, ¿no? Y pasaron cosas muy interesantes y muy fuertes en un momento del proyecto. Una niña que nunca había hablado comenzó a contarnos su historia, pues una historia lamentablemente de abuso, de violencia familiar, de alcoholismo de los padres. Entonces todos quedaron como en silencio, ¿no? Pero los otros como reaccionaron como diciendo, ya entiendo por qué tú te comportas de esa manera. Decían ellos, no te justifico, decían, no la justifico, pero ahora la comprendo y de hecho voy a defenderla de ahora en adelante si alguien la molesta. Entonces creo que, es que los estudiantes escucharan sus historias les permitió acercarse, ¿no? Y claro, con los compañeros también se dio esa transformación, digamos, también a partir del premio, no solamente por las discusiones que se daban en los espacios sobre poner en duda las normas o no, sino porque también pues, los compañeros decían, bueno, el coordinador se presentó, yo también tengo un trabajo para mostrar. Entonces pues la idea es empezar también a apoyarlos y motivarlos, porque muchas veces los docentes tienen muchos proyectos de aula, ¿no? Y proyectos de aulas, como decía el profe José, no muestran, no sistematizan, entonces se quedan como en su burbuja. Y creo que este premio es muy importante por eso, ¿no? Porque le permite a los docentes mostrar sus trabajos y saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Yo siempre digo, si uno no cuenta lo que está haciendo, pues no sabe lo que está haciendo, ¿no? Digamos, eso es importante dentro de las narrativas. Obviamente, trabajar con narrativas también me ha permitido pues empezar a escuchar a los otros, ¿no? A los cercanos, a los familiares y a escucharme a mí mismo, ¿no? Como tú preguntas, a ver quién soy y qué quiero ser y hacia dónde me gustaría ir también. A mí me hace mucho sentido algo que estoy viendo aquí entre las dos experiencias, pero además me hace eco con algo que estamos promocionando hoy en nuestras redes sociales, que es un artículo de nuestro último magazine Aula Urbana sobre el papel de la creatividad en la convivencia escolar, que está muy recomendado para que lo lean. Es un artículo de una profe también del distrito que hace una reflexión alrededor de eso. Pero profe José Joaquín, ¿cómo la creatividad aporta en la experiencia que usted ya tiene de tantos años con el semillero? ¿Cómo poner a trabajar la creatividad de los estudiantes aporta a transformar las dinámicas, las interacciones, el día a día de los estudiantes y de los mismos profes en un colegio como el suyo? Yo creo que no es el colegio, como en cualquier colegio, creo que, es más, con cualquier persona. Creo que la creatividad es una cosa que a veces también está como dormida, ¿no? Yo recuerdo alguna vez hace, no sé, como 7 años tal vez, en la época de Bogotá Humana, creo que fue cuando hubo este proyecto de PIEC, tal vez lo recuerdan, y Incitar. Entonces, yo creo que nos presentamos a esos proyectos, fue Incitar en esa época. Nos dieron una cámara fotográfica y la intención de nosotros era una cámara para registrar, no sé, las izadas de bandera, no sé. Y esa cámara después, ahí está el rollo, uno a veces no se da cuenta como la capacidad que tienen las manos, ¿no? Y algún día surgió la idea como, no, pues los chicos pueden hacer también un escenario, no sé, audiovisual.
Y esa cámara que todavía es la que manejamos hoy incluso estamos trabajando con ella, se convierte en el en la herramienta que despierta la creatividad de los estudiantes. El pretexto. El pretexto, esa es la palabra, el pretexto, esa es la palabra, ese es el pretexto. A veces yo creo que... Es pretexto y después se vuelve texto. Exacto. ¿No? Exacto, y ahí es donde la creatividad se despierta. Cuando, es que realmente yo considero que a partir de esa experiencia, cuando uno habla con los chicos, cuando los pone a escribir, cuando los pone a dibujar, bueno, los pone es una mala, no están así, cuando los invita, los invita. Yo creo que a veces, porque a veces yo creo que el profe también lo ha pasado, y a ti también, a los que hemos sido profes, una vez se piensa en el super taller, ¿no? Como que no, esto la va a romper. Y todo se destruye cuando uno llega ahí. Y los chinos, no, qué mamera está. Sí, eso pasa. Desinflados todos. Toda la planeación de horas Exacto. explota en otra cosa. Sí. Y a veces pasa también lo contrario, ¿no? A veces uno llega como, oiga, vean ese pajarito, pum, y explota ese sí, o sea, pues esa es la escuela, ¿no? Cuando uno trabaja con niños y con niñas, esa es la escuela. El rollo es que es permitirse también que la creatividad surja, y para eso, pues, ahora también permitir que la creatividad surja cuando tenemos 45 niños en un aula, ¿no? Eso es complejo. Pero digamos que las adversidades en la escuela también a veces se convierten en escenarios para explotar, ¿no? Y qué mejor que los chicos, o sea, los chicos y las chicas cuando se les dan las herramientas, creo que la creatividad empieza a emerger solita. Lo que les digo, a veces uno cree que uno desde su lugar adultocéntrico llega y cree que se las sabe todas y diseña unas vainas que a veces como... Y a veces yo las volví a ver y dice, no, pero sí, ¿cómo voy a hacer esta vaina? O sea, y es ahí, ¿no? Yo creo que la creatividad es eso, o sea, tú le pones pones a la mano de chicos y chicas un poco de témperas y algo va a pasar. O hacen un destrozo tenaz o hacen algo maravilloso. Pero ambas cosas tienen un valor y tienen una forma de ser leídas desde pues, la producción y la co-creación con ellos y con ellas. Bueno, vamos avanzando en esta interesantísima entrevista que le estamos haciendo a estos dos grandes maestros y maestras que transforman. Ese es el lema de nuestro premio a la investigación e innovación educativa versión 16, y sí que lo estamos viendo nosotros acá. No solo transforman, sino que liberan la creatividad, tocan las vidas de los estudiantes, transforman lo que está sucediendo en la escuela, y pues la verdad a mí me gustaría que nos quedáramos hablando muchísimo alrededor de ese tema. De verdad que cuando una conversación se pone buena, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pasa muy rápido, y acá toca decir todas las cosas importantes. Yo quiero aprovechar para decirles una de esas cosas importantes, y es que nosotros, el IDEP, tiene una nueva sede. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros estábamos allá en el edificio Arrecife, en la 26 con Avenida Rojas, pues hace más o menos unas 2 semanas o un poco más de 2 semanas nos cambiamos de sede pensando en las maestras y los maestros de Bogotá. Estamos ahora en el corazón pedagógico de la ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque justo en este cuadrante donde nosotros estamos ubicados ahora, que está entre las carreras 30 y 22, y las calles 64 y 62, también funcionan desde hace mucho tiempo la Casa Nacional del Profesor Canapro y también los centros de innovación Saber Digital y Ciudad Maestra. Entonces queremos invitarlos a que nos visiten. Nosotros estamos, deme 2 minutos, le voy a buscar la dirección exacta de donde nosotros estamos para que no se lo pierda y nos visite, porque además, mucho, yo se la digo, oiga, yo se la digo, transversal 22A. 61B14. Repítala por favor para que los profes anoten. Tome por favor nota atenta de esto que nosotros le vamos a decir. Estamos ahora la casa, nuestra casa, su casa, maestras y maestros de Bogotá, transversal 22A, número 61B14. Esto es en el barrio San Luis, arribita de la calle 24. Ustedes seguramente se ubican ahí por Canapro, que toda la vida estaba ahí sobre la calle 63. En diagonal, un poco más al oriente, está en toda la esquina un centro médico grandísimo con subsidio, y ahí y a la vueltica, en toda la esquina de la 24 con 63. Con 63. Sí. Y ahí a la vueltica, más hacia el campín, ustedes suben derecho, ahí encuentran la casa, un espacio súper agradable. Tenemos espacios de coworking, una sala súper. Hay una chimenea, ¿no? Hay una chimenea espectacular, hay que ir. Tienen que ir, allá los esperamos a todos, porque ese es un espacio para ustedes, o sea, está pensado en eso, es un espacio menos estructurado, es un espacio para inspirarnos, para espacios, para que hagamos cosas como estas, encontrarnos, echar tertulia, como dice el profe Alex, tejer y fantasear con las cosas nuevas que pueden venir. Y que estamos además en un eje que el profesor le ha llamado la ruta de la innovación. Vea usted, para ir a la nueva sede del IDEP,
para venir acá donde nosotros estamos en este momento, el Centro de Innovación Ciudad Maestra, y para ir a Canapro, inclusive para ir a un banco a hacer alguna diligencia, usted se demora máximo 10 minutos de un lado para el otro, ni siquiera, yo creo que menos tiempo, porque lo hemos hecho. Entonces, pensando en ustedes, nos pasamos para acá y entonces vamos a empezar ahora a cerrar este programa con estos profes que están aquí. Y esto es más, digamos, una respuesta a modo de reflexión para quienes están sospechando, pensando que de pronto se pueden presentar a esta versión del premio. Y esta pregunta va para los dos. Cuando ustedes creyeron que su proyecto iba para adelante, de pronto hubo algún punto de quiebre en el que ustedes dijeron, esto ya no puede avanzar, yo siento que esto no tiene sentido, o hay algo que me dificulta muchísimo, ya sea por cómo está organizada su institución o por cómo está planteado su proyecto, que les dijo, pues pucha, yo tengo ganas es como de botar la toalla, de tirar la toalla. O porque los estudiantes se mueven. O porque los estudiantes, claro, las dinámicas de la escuela. Se van. Todo ese tipo de cosas se enfrenta uno cuando está haciendo investigación, cuando tiene un proyecto de innovación. Pero antes, mientras piensa en esa respuesta, invitarlos el martes 24 a las 8 de la mañana aquí a Ciudad Maestra. Vamos a tener el relanzamiento de Ciudad Maestra, porque además aquí en este centro de innovación está operando ahora nuestro centro de recursos para la investigación y la innovación. Es decir, que si usted quiere presentar su proyecto en esta versión 16 del premio, véngase para acá, aquí le ayudamos a hacer búsqueda bibliográfica, le ayudamos a usar las bases de datos, el metabuscador, tenemos libros, publicaciones recientes, nacionales e internacionales, para que monte su proyecto bien armadito, bien jalado, y para que en el próximo podcast de ganadores del premio esté aquí sentado. Entonces ahora sí, profe Edison, arranquemos con usted. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta nuevamente. Bueno, hubo muchas dificultades claramente en el momento del trabajo mismo. Yo creo que bueno, les cuento, mi trabajo pues estuvo articulado a mi doctorado en educación, estoy apoyado por la Secretaría de Educación del Distrito, afortunadamente logré realizarlo en la Universidad de los Andes. Entonces, uno de los principales problemas que tuve justamente era ajustar como la parte teórica o entrelazar la parte teórica con la práctica, ¿no? Era muy difícil lograr, digamos, acoplar estos dos elementos de la investigación, lo teórico con lo práctico, porque muchas veces uno quiere forzar la teoría y aplicarla a la práctica, ¿no? Pero la práctica siempre se escapa. Entonces yo creo que aprendí justamente, eso fue una de las enseñanzas más importantes de mi proyecto, justamente eso, a contar la historia y a comenzar por contar las historias, ¿no? Me gustó mucho entrarme en este mundo de la narrativa porque era totalmente lo contrario a lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Yo les cuento, estudié una maestría en filosofía, entonces claro, el mundo filosófico es totalmente, digamos, no en todo su sentido, pero sí está muy dado pues a la teoría, a comenzar pues por sustentar todo teóricamente, muy estructuradamente. Y mientras que el mundo de la narrativa te muestra otra forma de contar las cosas, ¿no? Entonces estos teóricos comienzan más bien por contar la historia, ¿sí? Por darle, la teoría viene ahí y está ahí obviamente al lado, pero lo más importante es que hablen la voz de las personas. Entonces quiero transformar también esa manera en la que escribo, y es comenzar a hablar en primera persona, obviamente, pero también comenzar a darle el peso pues que se debe a las historias, ¿no? Obviamente de ahí sale la teoría, etcétera. Y bueno, otro de las dificultades que tuve pues fue el trabajo con los estudiantes. Como dice el profe José, pues uno llega ya con todo organizado, todos los elementos listos, y encuentra pues muchas veces un grupo de estudiantes apático, ¿no? Lamentablemente pasa eso en nuestras aulas, y pues además de la motivación también encontraba una dificultad en la escritura misma de los estudiantes. Ellos no siempre cuentan con herramientas, digamos, para escribir un párrafo, por ejemplo, o para identificar una idea principal. Entonces tuve que devolverme mucho en este sentido, ¿no? A comenzar a intentar que ellos escribieran las cosas en el papel mismo, ¿no? O que las contaran por medio del video. Ese fue uno de las dificultades, el uso de las herramientas mismas, tanto de escritura como en el manejo de los medios audiovisuales, porque pues no les gustaba algunas veces hablar, ¿no? Era frustrante cuando uno encontraba con los estudiantes que le decían, no, pero usted nos está quitando la hora de clase de matemáticas o la hora de clases sociales. Entonces uno, pero bueno, esto también es importante, estamos hablando sobre su vida, ¿no? Entonces uno se encontraba que ellos no querían
hablar sobre su vida, unas veces porque no lo consideraban importante, lo cual pues era bastante triste, o otras veces porque no querían, ¿no? No querían pues abrirse a contar sus historias. Creo que eso igual se logró con el proyecto, fue una de las cosas afortunadas hacia el final, y después poder construir esas historias. En el artículo que va a aparecer publicado hay una de ellas, los invito pues a leer esta historia, ¿no? Entonces, y los tiempos, ¿no? También lo que dice el profe José, la escuela a veces es muy cerrada. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el profesor José. Hay que abrir a otras formas de escuela, ¿no? Romper con esos tiempos, espacios escolares tan acartonados que no nos dejan fluir. Yo sé que muchos docentes llegamos con la idea de formar una nueva escuela, pero cuando llegamos ahí como que no sabemos cómo aplicar esas nuevas ideas, ¿sí? Como que volvemos a hacer otra vez lo mismo que criticábamos, ¿no? Entonces sí es importante pues aprender a romper esos espacios y darse la oportunidad de hacer otras cosas. Yo le diría a mis compañeros docentes, ahora que estoy en la coordinación, obviamente he intentado seguir con el proyecto para que no se quede ahí, y he encontrado pues que una de las dificultades es el tiempo, ¿sí? Porque estoy fuera del aula. Entonces si quiero ir a trabajar con los estudiantes, puedo estar en un taller, ¿no? Que hubo tal problema, me toca ir a atenderlo. Entonces de verdad que los docentes son muy privilegiados en estar en ese espacio del aula con los estudiantes, y mucha gente quiere entrar a la escuela, a las universidades, a hacer proyectos, a hacer investigaciones, y muchas veces les cierran las puertas, otras veces no. Pero entonces somos los docentes el centro de la escuela, y yo creo que la invitación para todos los compañeros es a mostrar sus trabajos, a esos proyectos de aula, darles unos objetivos concretos, un sustento teórico muy fuerte, y a empezar a escribir y a sistematizar, a recoger la información y animarse pues a contarle a los demás qué es lo que están haciendo. Profe, hay una cosa precisamente para que el profe José Joaquín encamine su respuesta por allí, y es que las personas, los profes, los compañeros que nos están viendo en vivo, están preguntando, bueno, ¿y qué es lo más difícil de sistematizar la experiencia? ¿Qué es lo más complicado? Pero además de eso, él se hace la reflexión, pero la traslado como una pregunta, es ¿por qué será que los docentes no creemos que nuestros proyectos pueden ser replicados en otros lugares? Estudiantes como los que tienen ustedes dos, los hay en muchos colegios de Bogotá, en muchos colegios de Colombia, en muchos colegios del mundo, con muchas dificultades, y muy seguramente estas experiencias, cuando son conocidas y cuando son reconocidas, y cuando abrimos estos espacios para que puedan compartirse, van a ser un punto de partida para muchos más docentes. O sea, de entrada lo que dice nuestro televidente, el profe Edwin Orlando, es uno de los retos es la sistematización. Sí. O sea, hay que empezar por eso, ¿no? Digamos que en la escuela los tiempos, uniéndome a lo que decía el profe Edison ahorita, los tiempos son sumamente rígidos, ¿no? Entonces clase, todo el rollo. Y a veces ese papel del docente y de la docente de sentarse a reflexionar sobre su práctica pedagógica es cada vez más escaso. Sí, y más ahora, digamos que el volver a la escuela en este año ha sido sumamente complicado. Creo que todos sabemos todos los episodios que han pasado en muchos colegios de Bogotá. Pero digamos que ese escenario de no tener tiempo, digamos que el tiempo es una cosa sumamente fuerte, porque uno siempre está haciendo algo, ¿no? No tiene como el tiempo de pensarse, reflexionar sobre su práctica pedagógica y escribirla, ¿sí? Digamos que el escribir esa práctica pedagógica permite compartirla y permite que otros le digan sí, no, de pronto sí, de pronto tal vez, lo que tú dices. Si yo no conozco las experiencias en otros colegios, pues yo puedo replicarla. El hecho de que haya un grupo, en todos los colegios hay grupos de estudiantes que están dispuestos también a meterse en los rollos, y hay grupos de compañeros también que están dispuestos a meterse en los rollos pues en las propuestas que salgan. Yo sí creo que una de las principales, de las primeras obstáculos que hay que superar es el miedo a escribir, a la sistemática. O miedo no, digamos que hay que sacarle más bien el tiempito a sentarnos. Por ejemplo, hay profes que llevan años haciendo un trabajo maravilloso. El solo hecho de sentarse, mira, hoy qué fecha está, 20 de mayo, hicimos esto, estas son las foticos, o sea, todo ese material que uno va recopilando es un escenario de sistematización. Y cuando uno tiene todo eso, uno dice, oye, pero esta vaina tiene un peso pedagógico fuerte, ven y buscamos cómo le damos una fuerza teórica a esta vaina, y ahí se va articulando. Además es una forma más de reconocer, como decía el profe Edison, y cuando uno es docente y escribe, o cuando uno es un ser humano y escribe lo que le pasó, lo comprende de una manera diferente, porque cuando lo vive,
lo reacciona frente a él de una manera, cuando lo escribe, lo reflexiona y lo ve diferente y permite que los otros lo reconozcan y lo vean No, diferente. y lo digo también por experiencia propia. Yo me acuerdo la primera vez que me presenté, dije, no, es la primera. Le dije, esto no está regular, no estoy. La segunda, no, pues otra vez no estoy regular. Es que estaba esperando que le fuera súper bien para quedar de primeras. Y la tercera, pero ¿qué sucedió? O sea, lo que decía hace un momento. Cuando salen los libros, como cada año sale un libro publicado, pues uno se sienta y la lee y uno dice, oiga, pero esta experiencia es muy parecida a lo que yo estoy haciendo. Y la sistematización, pues, oye, pues es contar lo que yo estoy haciendo, no es meterle tan... A veces uno se enrolla mucho, lo que tú decías ahorita. A veces uno se enrolla mucho y piensa que de pronto lo que uno está haciendo no es tan fuerte, no es tan importante, pero sí. Entonces, al leerlas y al leer lo último, creo que dije, no, si esta vez tiene que ser o no. Cuando, sí, entonces maravilloso. Y fue. Y fue. Y fue de qué manera. A mí me tiene muy inquieto todo lo que está escribiendo ahí el profesor Edison, porque eso, cada que se dice algo, él va tomando una nota y yo sí quiero, no, yo creo que está haciendo un buen diario de campo ahí. Pues yo sí quiero chismosearle. No, yo sí quiero chismosear. ¿Qué es lo que usted tiene ahí, profe Edison? Cuente. Pues lo que pasa es que, bueno, yo para hablar siempre quiero tener como un apoyo. Estoy escribiendo como las ideas antes de hablar, como que necesito... pero lo que ustedes dicen, estoy robándome las ideas, no, mentiras. Estoy anotando obviamente las estamos construyendo. Las estamos construyendo. Las estamos construyendo. Yo creo que estos son espacios de construcción justamente de pensamiento. Pues, ahorita estoy tomando apuntes de todo lo que ha hecho el profe José sobre la sistematización, que precisamente vamos a hacer un taller en el colegio con los docentes que tienen proyectos para motivarlos a que se presenten al premio, ¿no? Entonces todo lo que tú estás diciendo es fabuloso, ¿no? El tema de escribir para poder comprender, ¿no? La escritura como forma de reflexión, yo creo que es bastante importante, no tener miedo a escribir, el tema de organizar los tiempos y lo que tú decías de anotar todo lo que se hace. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque a veces uno todo el tiempo está haciendo cosas y no se toma el tiempo de sentarse y decir, hoy hice tal cosa, y digamos cuando uno se presenta a algún concurso o cuando tiene que dar un informe de cualquier cosa, pues simplemente recurrirse a lo que ya hizo. Aquí está mi trabajo, ¿no? El tema de las evidencias, que a veces nos parece un poco tedioso, pero yo creo que sí es importante, y el resto pues son palabras sueltas. Pues profe, agarre esas palabras, póngales orden, porque seguramente de ahí van a salir cosas muy importantes. Yo lo cito, prometo citarlo. Pablito, regáleme esta cámara aquí para despedir este espacio maravilloso que hemos tenido esta tarde con estos dos ganadores del premio a la investigación en la innovación educativa. Agradecerle su presencia. Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nuestra subdirectora académica encargada. ¿Puedo hablar? No se les olvide. Aquí no damos la palabra, la dejamos circular. Para presentarse hasta el 25 de julio. Entren a la página de la Secretaría de Educación, a la página del IDEP, al micrositio del premio, premiosetidet.edu.co. Allí encuentran todo. Escríbanos si tienen alguna duda. premiosetidet@idet.edu.co. Preparen sus 3 documentos, sencillísimos, su documento escrito, solo 15 páginas según las especificaciones. Incluido todo, bibliografía, toda la vaina. Evidencias claritas en unos links ahí puestos en el formulario de inscripción, la carta de aval docente o del rector o de su consejo académico, y las declaraciones expresas de que ustedes son los autores de este trabajo tan maravilloso que seguramente están desarrollando en sus colegios. Preséntenlo, porque lo peor que puede pasar es que nos vamos a ganar el premio, lo peor que puede pasar es que vamos a retroalimentarlo, a seguir caminando y a seguir creciendo. Lo peor, lo mejor, yo creo que nos va a pasar. Lo peor, frente al miedo. Esa receta muy importante, Pinedita. Yo creo que los profes lo dieron muy claro. No irse muy a la teoría, no irse solo a lo que lograr la mezcla exacta, el equilibrio perfecto entre la teoría, porque a veces la teoría no se acopla a la realidad supera la teoría, hay que buscarla bien, lograr ese equilibrio para que esas propuestas de innovación y de investigación que están ustedes gestando en los colegios de Bogotá puedan estar próximamente en el premio a la investigación, ese premio que transforma. Bueno, yo quiero que cerremos entonces con una frase muy cortica. Puede ser invitación a docentes, puede ser invitación a estudiantes. ¿Qué le nace decirle
qué le nace decir al profesor Edison para cerrar este podcast y al profesor José Joaquín para cerrar este podcast de lo que hemos estado conversando hoy? Tienen 1 minuto para cerrar. No, estoy generoso. Sí. Así como dice, y eso que el profesor Alexander Rubio a veces es en una palabra, diga una palabra sobre, ¿cierto? Pero vamos a darles 1 minuto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que quiere dejar hoy acá, profe Edison? Bueno, el mensaje para los estudiantes y para los docentes es que se entiendan como parte del sector público, del espacio público, que defendamos la educación pública y bueno, que nos relacionemos con los demás de una manera diferente, ¿no? Yo los invitaría justamente a que escuchen al otro, a que vivan las historias del otro, a que se den la oportunidad de conocer a los demás y a que entiendan que somos parte de una misma comunidad, ¿no? A veces nos hace falta eso, el compañero que está al lado vive en nuestro mismo barrio, vive en nuestra misma localidad, seguramente somos del mismo estrato social, entonces yo lo llamaría pues a la responsabilidad frente a la vida con el otro y a la aceptación de la diferencia. Y a los docentes que se animen a escribir, que no tengan miedo a escribir como dice el profe José, y a mostrar lo que están haciendo, ¿no? Entonces, si yo no muestro lo que estoy haciendo, no puedo saber realmente qué es lo que estoy haciendo. Exacto. No, y yo, para cerrar, pues primero agradecer realmente a todos los chicos y las chicas que permitieron entrar en sus vidas y que permitieron que este proyecto sea hoy un proyecto sólido, consolidado, que sea un proyecto reconocido y sobre todo que haya logrado atravesar la vida de muchos estudiantes, ¿no? Hoy, digamos que hoy es muy gratificante ver cómo muchos chicos que pasaron por el semillero, muchos chicos y chicas, realmente hoy tienen unos escenarios de vida distintos. Y hay que decirlo, o sea, eso es gracias a la escuela también transforma, y si queremos que la escuela transforme una sociedad, tenemos que creer que la escuela puede transformarla. Y empezamos a transformarla desde todas las apuestas que tenemos, y apuestas desde el aula de clase, y desde apuestas como sistematizar. Entonces, primero agradecer a los estudiantes, a las estudiantes, por permitirnos ser parte pues de sus vidas y que sus vidas también sean parte de un colectivo llamado escuela, de una escuela que se está transformando y una sociedad que se está transformando. Y lo otro pues invitar a los maestros, las maestras que se presenten y sobre todo si tienen dudas en digital están todos los libros de los 15 años del premio, ahí están los textos, uno puede visiten el micrositio que ahí están toditos. Exacto. Y están los resúmenes de todas las propuestas que se han presentado desde 2012. Exacto, en estos 15 años, sí. Exacto, eso es un material valioso. Entonces invitarlas a que pues hagamos parte también de porque es importante, o sea, los maestros, es importante que los maestros y las maestras sean reconocidos con ese tipo de premios, y que no solo es el premio económico, sino también es esto, ¿no? Poder compartir, poder conocer, poder estar en otros espacios y pues construir de forma colectiva, ¿no? Buenísimo, profe, pues está la invitación. ¿Les también damos un aplauso a estos profes? Que no, dicen, pues sí, un aplauso. Más que merecido acá en la mesa de trabajo del líder por ese gran trabajo, felicitaciones. A ellos 2 y a los otros 8 que no están aquí, pero que otros, también claro, se ganaron ese premio el año pasado. Y que van a estar el martes en el lanzamiento del libro de experiencias ganadoras de 2021. Y yo les voy a decir de paso que yo estoy siempre en todas las sustentaciones y que muchas de esas sustentaciones me hacen aguar el ojo y me hacen decir, este tiene que ganar. Algunos quedan, otros no, pero a todos les hago barras y que presentes. Muy bien. Pues nada, Pineda. La otra semana también tenemos otro espacio para las maestras y los maestros, para los que investigan, para los que innovan. El profe Rubio lo dijo, en Bucaramanga, con la Universidad de los Andes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y el IDEP, tenemos el primer Congreso Internacional de Investigación Educativa. El maestro investigador es el tema de este año, es un proceso muy importante, más de 150 ponencias, entre ponencias y póster de maestros y maestras de Bogotá y de Colombia que se van a estar presentando allá. No hay que perderse. Proyectos increíbles, todavía hasta el último día se pueden inscribir para asistir hay promociones en vuelos, hay que estar. ¿Dónde encuentran esa información, Daniel? En la página del IDEP, ustedes entran a www.idep.edu.co, hay un banner grande, una imagen verde grande, denle clic a esa imagen con el nombre del Congreso y ahí encuentran la programación, hay invitados internacionales de Estados Unidos, de Chile,
y profes obviamente de Colombia que están haciendo grandes cosas por la transformación pedagógica y el cierre de brechas educativas en nuestro país. Esto y todo lo demás que nosotros tenemos ahí en www.idep.edu.co nutre su quehacer, profe. Créame, nosotros estamos trabajando por usted, por ti, profe, y los invitamos a que consulten esa gran agenda que nosotros tenemos hasta la primera, casi segunda semana de junio, que va a tener muchas cosas, lanzamiento de libros, conversaciones, va a tener este congreso, hay muchos espacios ahí para que de verdad los exploren. Muy bien. Pues Daniel Alejandro Taborda, profesor José Joaquín, profesor Edison, Alexandra, muchísimas gracias por participar en este espacio, por aceptar esta invitación. Nos vemos entonces en un siguiente episodio con otros temas interesantes y síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Todo el tiempo estamos poniendo allí información muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Gracias. Chao, chao. Usted escuchó el podcast IDEP. Para más información sobre investigación e innovación en Bogotá, visite nuestra página www.idep.edu.co y síganos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Edison, gran conversación. Muchísimas gracias. Yo. Qué chévere que la pasamos. Muchas Gracias, profe. Muchas gracias. Muy bacano, oiga. ¿Qué tal la medio conversación que nos salió ahí? Muy chévere, muy chévere.